Y vamos entonces al punto 2, ministerios y dones. Entonces, la hemos desarrollado ya algo, si había diferencia entre los ministerios y dones. Y la segunda pregunta ¿es posible la tarea en equipo? Si es posible, respetando la diversidad. O sea, porque hay ministerios y hay dones, y Dios ubica en la soberanía de su poder, ubica allí todas las tareas. Y entonces, si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontraremos entonces, no solamente que se puede trabajar en equipo, sino que se debe trabajar en equipo, porque de lo contrario la tarea espiritual es muy cansadora, y algunos dicen, ya me encuentro cansado, no sé cómo seguir. Está desarrollando quizás y está abarcando quizás 2 o 3 ministerios. Entonces, como los dones no funcionan adecuadamente, entonces uno tiene que hacer prácticamente todas las tareas, y espiritualmente es muy pesado. Algunos dicen, termina alguna totalmente agotado, porque la lucha nuestra no es contra carne ni contra las personas, sino contra los espíritus. Entonces, el enemigo no quiere que usted trabaje en equipo con su hermano. Entonces, esto es necesario poder, a través de la palabra de Dios, así vamos a ir meditando entonces, porque la tarea entonces que el Señor nos ha encomendado es gloriosa. Vamos entonces primeramente al capítulo 4, que ya lo habíamos hecho, pero siempre hay algo más que el Señor nos quiere ayudar. Queremos entonces, bueno, entonces tenemos, ahí está, le dice así la mano, porque son los 5 ministerios. Así que usted está escuchando, ahí son los 5 ministerios. Zafamos eso, señor. Ahí tenemos al señor director emisor, así que está dándonos algunas indicaciones, preguntando. Vamos entonces aquí al capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios, muy interesante. A veces en el tiempo en la radio no nos alcanza. Pero en el capítulo 4 de Efesios, era allí realmente una de las perlas bíblicas para la iglesia, porque habla ahí de la unidad del Espíritu. Entonces, si usted le dedica un tiempo al capítulo 4, versículo 1 al 16, será de mucha bendición para su vida, porque fíjese, en el primer estuvimos tocando ya este punto, y ahora nuevamente vamos a ir, porque en cuanto a los dones y en cuanto a los ministerios, vamos a encontrar con una palabra que nos puede ayudar mucho. Allí en la palabra ilumina acerca de cómo funciona esto de los ministerios y los dones. Vamos al capítulo 4 y capítulo 4, entonces estamos en Efesios, en el libro de Efesios. Entonces estamos en vivo entonces por la 90.1 Malvinas Argentina, desde Resistencia Chaco. Capítulo 4, entonces, desde el versículo, vamos a ver, porque la verdad que siempre es todo interesante, y uno a veces en la radio tiene que tratar de ubicar así el punto. Pero vamos al versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahí se nos habla entonces de los dones, lo cual, subiendo a lo alto, llevó, dice, cautiva, dice, la cautividad, y dio dones a los hombres. Vamos a la otra versión para que sea más fácil esta palabra, y nos dice así, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. De esta manera, cada uno de nosotros, Cristo nos dio la capacidad que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero, ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a la parte más profunda de la tierra. Y el que bajó es el mismo que alto del cielo.
que se cumplan los propósitos de Dios. Y Él fue quien dio de ser apóstoles, a otros profetas, a otros la de ser evangelista y a otros la de ser pastores y maestros. Aquí entonces tenemos la venida de Dios, y a través de el Espíritu Santo nosotros podemos interpretar entonces que es claro la presencia del Señor en cada uno de estos ministerios, y son indispensables para esta tarea. Entonces aquí comenzamos un poco a desarrollar o a contestar esta pregunta: si es posible la tarea en equipo. No solamente que debe ser posible, sino que es indispensable. Ahora, la forma, en cuanto al lugar y en cuanto a la función. Gracias, señor director, Dios le bendiga. Entonces, vemos aquí que tenemos en primer lugar tenemos 5 ministerios. Los apóstoles. Está dada aquí la palabra en plural. Habíamos aclarado ya en otros programas, pero queremos hacerlo nuevamente. Cuando la Biblia habla aquí de apóstoles, sin duda, a que los ministerios, aún dentro de un mismo, hay características diferentes. O sea, Dios levanta un apóstol en un lugar del mundo, Dios levanta otro en otro lugar, pero las características son diferentes porque, por ejemplo, el Señor, lo que se mantiene y lo que es sin duda los principios básicos, fundamentales, son la doctrina apostólica, porque no puede haber un apóstol o no puede ser nombrado un apóstol que no conozca la doctrina de Cristo. Por ejemplo, algo básico. Si alguien se hace llamar apóstol del Señor y no conoce la doctrina apostólica, porque justamente se refiere a la función, es indudable que ya estamos fuera de la voluntad de Dios. Y tal vez usted que está escuchando ha sido llamado por el Señor, pero Dios le ha dado el tiempo en que usted se capacite. Por eso aquí la versión traducción lenguaje actual dice que Él fue quien dio a unos la capacidad de ser apóstol, a otros la de ser profeta, y así los 5. Entonces, esta capacidad quizá usted la está teniendo, pero no la está desarrollando. No la está desarrollando porque no hay un conocimiento bíblico, no hay un conocimiento claro acerca del plan de Dios para este ministerio. Y un ejemplo que siempre solemos dar: cuando el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, era una tarea que le estaba desarrollando en función del apostolado. O sea, habíamos visto entonces que se respetan la diversidad en cuanto a forma, lugar y función. Y cuando el apóstol le decía a Pablo, el apóstol Pablo le decía a su hijo espiritual Timoteo, le decía: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto. O sea, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Ya estaba siendo instruido por el apóstol. O sea, Timoteo era un evangelista. O sea, ahí ya damos cuenta que se estaba unificando la tarea. Gloria sea para el Señor. Se estaba unificando ya, o sea, 2 ministerios estaban ahí recibiendo uno la instrucción, porque justamente para eso es el apostolado. En el libro de Efesios habla algo muy interesante al comienzo y dice que la iglesia se basa, señor operador, ¿nos recuerda ese pasaje? ¿Cuál? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está en Efesios capítulo 2 por ahí. Usted que es muy eficiente en la búsqueda, aquí entonces podemos confirmarle ese pasaje donde nos habla claramente de que la palabra de Dios tiene los fundamentos para la tarea, y que entonces los ministerios y los dones, ¿sí? Efesios 2:20. Gracias, señor operador, Dios le bendiga. Vamos entonces un poquito aquí a Efesios 2:20, vamos a buscar, porque este tiene que ver entonces con el fundamento.
Aquí entonces vamos a buscar primero en la versión que es más reconocida. Y dice así, la versión Reina Valera 60. Y dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí entonces se está hablando de que dos ministerios ya trabajan en equipo. O sea, la segunda pregunta ya se está respondiendo aquí a través de la palabra. Entonces, si usted quiere tomar nota o luego ver con más detenimiento el video, Efesios, aquí gracias a nuestro hermano Carlos, operador, aquí nos dio entonces Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, siempre los apóstoles y profetas se mueven dentro de lo que el Señor Jesús ha dejado. El versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Vamos a la otra versión entonces para ver este mismo pasaje que nos dice. Versículo 20 dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Y en ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Aquí entonces, de una manera más castellanizada, para usted que nos sigue, estamos desde la Argentina y bueno, aquí nuestro lenguaje es el castellano. Entonces, esta versión dice así, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, o sea, todos son importantes, porque están sosteniendo el edificio. Dice, el cual está construido, o sea, todo ese edificio fue construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Pero aquí debemos hacer algunas aclaraciones o meditaciones para que usted también pueda pensar. En este último tiempo, o sea, no tan último, sino ya unas décadas atrás, se ha extendido grandemente el movimiento apostólico y profético. Y sin duda debió ser así. En realidad la palabra de Dios siempre estuvo, los ministerios. Pero yo nací espiritualmente en una denominación que estuve unos años desde que nací espiritualmente. Sin embargo, nunca me hablaban de los apóstoles y profetas, eran como que no existían. Y una denominación que tiene extensión mundial. Ahora, agradezco al Señor porque me han enseñado bastante la palabra de Dios y es fundamentado en la Biblia, pero cuando llegábamos a este tema se pasaba por alto. O sea, ahí se conocían los pastores y los maestros y el resto de los ministerios directamente, no había reconocimiento. Entonces, cuando una denominación, a ver si podemos sacar algunas conclusiones para que luego continuar, porque los minutos van avanzando. Sin duda que usted no va a pretender tener una denominación con todos los ministerios, porque Dios en su soberanía nos limita para que podamos depender de los demás hermanos. Entonces, cuando en un ministerio que se cree grande, o por los números, por los miembros, tienen miles de miembros, pero quizás en ese ministerio no hay los apóstoles verdaderos del Señor. Y cuando hablamos de verdadero, estamos hablando de lo que dice aquí la palabra. Dice que se ha construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. Ahora, cuando un ministerio, esta es la tentación que muchas veces atraviesan los hermanos que tienen un genuino llamado de parte de Dios. Pero cuando entran a crecer en número, el diablo está a la expectativa allí para poder distorsionar ese genuino llamado de parte de Dios. Entonces comienza a agregarle cosas. Entonces, como él cree, y en verdad es bueno que así sea, que Dios le dio el ministerio, pero no se fundamenta en la doctrina apostólica y en la doctrina bíblica. Entonces comienza a salirse paulatinamente y luego lo que era una pequeña apostasía luego se hace grande.
Entonces, que el Señor nos ayude entonces, porque en la comunión, esto es otro punto que de luego vamos a ir desarrollando, en la comunión, que es un punto que lleva más adelante, que habla acerca de este tema, en la comunión nosotros hacemos reunión ministerial los días lunes, primer lunes de cada mes, y hacemos de manera ampliada. Significa ello que los hermanos que pertenecen a otras denominaciones y que también están desarrollando la tarea para el Señor, tenemos comunión. Entonces allí, y esto viene de parte de Dios. Porque imagínense, usted recibe la visita de otro ministerio y allí en la comunión oramos y el Espíritu de Dios comienza a revelar cosas para alentarnos, para seguir haciendo. Pero como el enemigo, cuando comienza ya a distorsionar la doctrina apostólica, la doctrina bíblica, ya una de las características es que le impide compartir con sus hermanos. Esto lo he notado aquí en esta ciudad y en otras ciudades, donde cuando le invitábamos o teníamos la posibilidad de participar, éramos invitados a participar con otros hermanos, ya venía allí automáticamente algún ministro y nos decía que era preferible no asistir porque la excusa era que podíamos ser engañados. Entonces, en algunos casos, yo me acuerdo que un pastor me dice: mira, Eduardo, en realidad me dice que con vos no habría inconveniente, como queriendo reconocer que algo conocía de la Biblia. Pero, dice, acá estos hermanos que te acompañan, dice, no están todavía capacitados, dice, pueden ser confundidos. Por supuesto, respetamos allí a la autoridad del pastorado, pero luego fuimos meditando que el Señor quería usar nuestras vidas aún cuando éramos nuevos, y nos sorprendía la manera en que el Señor había dado los dones. O sea, ahí ya estamos hablando de los dones. Y los dones del Espíritu Santo, vamos a ver directamente qué nos dice la Biblia a este respecto, para que tengamos claridad acerca de quién otorga los dones y quién otorga los ministerios. Vamos para ello al capítulo, estamos reiterando entonces lo que habíamos compartido ya en programas anteriores, pero se hace necesario entonces que tengamos claro este tema. Y en el capítulo 12 de la primera carta de Pablo a los Corintios, vamos a tener lectura entonces aquí, primeramente como lo hacemos en la versión 1960, que es la que el pueblo cristiano es la que mayor utiliza y que Dios ha guardado en su soberanía, porque la gran apostasía y el enemigo de la humanidad y de la iglesia, que es Satanás, inclusive tuvimos conocimiento de que algunas editoriales que publicaban versiones de la Biblia fueron adquiridas por movimientos satánicos. Ahora, imagínense cómo es la actividad del diablo. Ellos han adquirido la Biblia porque sabía que mucha gente ya lo tenía en conocimiento. Entonces las próximas traducciones ya se van incorporando, y cuando alguien no sabe exactamente cuál es la fuente, por eso nos gozamos mucho con los hermanos que van a las fuentes y allí entonces interpretan el original de la traducción, pero en esta traducción es la que más se acerca y se mantiene. Entonces dice así, el versículo 4 dice, 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí claramente la Biblia
nos está demostrando que es el Espíritu quien otorga los dones. Y vamos al 5, y ahí descubrimos entonces quién otorga los ministerios. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estamos ahí reconociendo entonces, si vamos a Efesios 4:11, que es el Señor Jesucristo quien otorga, quien está otorgando allí los ministerios. Por eso dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Es la señal que habíamos hecho hoy ahí al iniciar el video, allí de la mano con los 5 dedos, ¿no es cierto? Aquí tenemos que este es el apóstol que uno puede ver así que toca los 5 ministerios. Después el profeta apunta así y dice, esto dice el Señor. Aunque muchos no crean que exista el ministerio del profeta, la verdad es que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo tienen toda la autoridad como para establecer estos ministerios. Y vamos entonces al tercero, que es un poquito más largo, usted ve la mano, y este es donde se ubica el evangelista. Y dicen que es un poco más largo porque llega con el mensaje y va con el mensaje directamente al mundo. O sea, al mundo donde están las almas atrapadas por la mentira del infierno y el diablo tiene allí en religiones falsas, en sectas. Entonces necesitamos el evangelista. Y vamos entonces el dedo un poquito más chico, al costado aquí, donde se pone el anillo. Entonces dicen que el pastorado es el ministerio que se acerca al Señor Jesús y entonces tiene un compromiso firme allí donde se pone el anillo. ¿Cómo se llama este dedo, señor Perodón? ¿Dónde se pone el anillo en este? Anular, creo que. Bueno, no estoy seguro. Ahí entonces donde se pone el anillo, entonces es el pastor. Y vamos al último más chiquito, dicen algunos y hacen un gesto así como para limpiar su oído. Este es el maestro. O sea, allí entonces los 5 ministerios de la que se mueve la mano de Dios. Y vamos entonces al versículo 6 porque aquí nos aclara un poco que todo esto de los dones dados por el Espíritu y de los ministerios dados por el Señor Jesús está en perfecta armonía con el Padre. Entonces dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Aquí tenemos claramente, en este pasaje, la actividad de la Trinidad, actuando en armonía con los propósitos divinos. Entonces, si a usted le han enseñado por ahí que la Trinidad no existe, entonces aquí la Biblia desmiente claramente cuál es el propósito del Señor a través de el Hijo, a través de el Padre y del Espíritu de Dios. O de esta forma, versículo 4 habla del Espíritu Santo, versículo 5 habla del Señor Jesús y versículo 6, para que a usted no le quede duda, le vuelvo a leer. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Vamos entonces así brevemente, ya vamos terminando ya en esta oportunidad, esta segunda hora de nuestro programa, pero queremos entonces leer en la versión lenguaje actual, que la otra versión más castellanizada, y dice así: los que pertenecen a la iglesia, dice el versículo 4, estamos en el mismo capítulo 12 de Corintios, nada más que en una versión diferente. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Vamos entonces al versículo 5, que habla del Señor Jesucristo. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Aquí está hablando entonces que tanto los apóstoles, los profetas, evangelistas, pastores y maestros le sirven al mismo Señor. Entonces, ¿cuál sería el celo? Si para usted que está escuchando, si usted le sirve al Señor Jesús, ¿cuál sería el inconveniente que pueda participar de otros ministerios y aún usted deje participar? Porque quizás Dios quiera utilizar ese ministerio y no importa que usted pueda tener una iglesia grande y el otro hermano una iglesia pequeña, pues Dios honra con ministerios de acuerdo a su plan. Entonces nos damos cuenta que muchas veces al creernos con numerosos miembros, ya nosotros, una vez así conversábamos acerca de este tema hace muchos años,
Y entonces decía un hermano, en realidad, hermano, en este ministerio tienen que haber, en esta iglesia tienen que haber los 5 ministerios. Y entonces en un principio me pareció que algo sería correcto, pero luego meditando, digo, en realidad debería ser así desde el punto de vista humano, pero si Dios se reserva el derecho y su voluntad de levantar en una iglesia pequeña a un apóstol, entonces eso es para que el ser humano no entre en altivez, en orgullo. Entonces, gracias a Dios entonces por los ministerios que participan, y le agradecemos a los hermanos en todo este tiempo. Hemos recibido visitas de diferentes países. Nuestros hermanos de Brasil nos visitaron con ministerios, con dones. También nuestros hermanos de Uruguay al principio cuando comenzamos. Luego tuvimos nuestro hermano evangelista de Chile. Y uno dice, pero en un lugar tan pequeño así, ¿quién vendría? Pero ahí está la soberanía de Dios. En el caso de un evangelista de Chile, él fue invitado a otra ciudad y a otra provincia. Pero recibimos nosotros la bendición. Entonces habla un pastor y dice, hermano, usted podría recibirle, dice, vino un evangelista, dice, y el lugar donde tenía que ir no estuvo preparado, dice, no le preparó la iglesia, dice, así que si usted lo puede recibir, dice, pero con todo gusto, hermano. Y fue una linda experiencia porque este evangelista, Dios lo había ya levantado con un testimonio poderoso. Y entonces, por supuesto, le dejamos ministrar la palabra de Dios y fue de mucha bendición con su testimonio, con la palabra de aliento. Siempre el evangelista tiene palabra de fortaleza para la iglesia. Así que si usted tiene evangelista en su iglesia y resulta que dice, yo soy el pastor acá, yo voy a predicar. Y tal día voy a predicar yo, y el fin de semana voy a predicar yo, y después yo nomás. Y el maestro desarrolla su ministerio, el evangelista. Está actuando en forma necia, o sea, sin sabiduría. Bueno, entonces para ir terminando el testimonio, y al final cuando ya nos despedíamos, me dice el hermano, quiero preguntarle algo, hermano, antes de irme, dice, ¿qué es eso que se ponen las hermanas por la cabeza? Entonces le digo, hermano, ¿usted no leyó allí la carta de Pablo a los Corintios? Sí, me dice, he leído, pero no. Las iglesias que yo he visitado, dice, nunca encontré, dice, nunca asistí a una denominación donde las hermanas se cubrían la cabeza. Bueno, le digo, ahora tiene la oportunidad de meditar porque Dios seguramente lo va a llevar a otro ministerio donde sí el Espíritu Santo ha revelado ese mandamiento, aunque algunos no lo consideren. Bueno, fue una bendición para el hermano y fue una bendición para nosotros. Entonces vamos aquí a la traducción, lenguaje actual, el versículo 6, vamos entonces, dice, se pueden realizar distintas actividades. O sea, las actividades son diferentes, tantos en dones como en ministerio, pero el mismo Dios dice que realiza toda la tarea. El mismo Dios que realiza toda la tarea es quien da a cada uno la habilidad de hacerla. Esto es maravilloso. Esto solamente lo puede hacer un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces podemos descansar y podemos confiar que Dios hace maravillas. Estamos en 53 minutos, señor Predador. Allí entonces, así que vamos a hacer una oración, vamos a dar combinado entonces la escuela bíblica radial para este día y que el Señor entonces nos pueda iluminar con los sucesivos programas y los sucesivos temas. Oramos en este momento. Si usted está allí y quiere participar conmigo en la oración, puede hacerlo de esta manera. Si lo hace en este momento en vivo, si lo hace diferido y tiene la oportunidad de cerrar sus ojos, si está allí en su hogar, si está allí en su oficina, puede hacer esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, he escuchado tu palabra y reconozco, Señor, que te necesito. Gracias, Dios mío, porque en tu soberanía tú has establecido cómo la iglesia debe funcionar sobre la tierra y has dado ministerios gloriosos a tu pueblo, has dado dones a tu iglesia
Y Señor, permítenos que en una armonía gloriosa podamos trabajar en equipo. Renuncio, Señor, al espíritu de celo, al espíritu de envidia, que me impide ver que es mucha la mies y son pocos los obreros. Por eso, Señor, debemos honrar a los miembros, debemos honrar a los dones, a los ministerios que tú has levantado. Te lo pedimos que nos ilumine a través de tu Santo Espíritu para reconocer a través de tu palabra y, Señor, por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén.